Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón, como cada martes. El día de hoy voy a tocar un tema de seguramente una frase que hemos escuchado por ahí mucho, la escuchamos muy a menudo, que dice, no te lo tomes personal. Es una frase que escuchamos mucho, pero que vamos a ver el contexto de qué jugada nos hace esta frase en nuestra vida, porque finalmente yo creo que la mayoría de las cosas nos las tomamos de manera personal y nos hacen sufrir demasiado. Primeramente, recordarles que este programa está inspirado en que veamos y que pongamos sobre la mesa, estamos muy al pendientes de sus comentarios y de inquietudes y temas que ustedes quieran que pongamos sobre la mesa y que sean temas que nos puedan contribuir en el desarrollo humano y herramientas que nos ayuden a desarrollar nuestras competencias personales para de alguna manera aplicarlas todos los días en nuestra vida diaria y que subimos un granito de arena para poder tener una mejor calidad de vida. Esta parte de no te lo tomes personal, como les digo, yo creo que es algo que escuchamos muy a menudo, pero tiene que ver mucho con el tema de la apreciación y el filtro de las cosas, de cómo estamos nosotros construidos en nuestra historia, en nuestras creencias, la identidad que tenemos y al final de cuentas, cómo vamos caminando en la vida, porque desgraciadamente de repente esta parte nos hace la jugada de convertirnos en las víctimas de todo mundo, o de cualquier circunstancia, o de cualquier situación, o de cualquier entorno, o de cualquier grupo de personas. Y yo lo veo, o sea, tanto en la vida personal, desde el círculo más cercano, que puede ser tu familia, tu pareja, tus hijos, tus amigos, las personas con las que estudias, las personas con las que laboras y las personas con las que te vas encontrando. A veces traemos como chip, por decirlo así, que estamos como en la parte de la defensiva y pensando que las personas están actuando de manera en nuestra contra y que todas las cosas que hacen las personas o dicen las personas o manifiestan las personas, de alguna manera es como si esas personas elaboraran un plan para estarnos lastimando o estarnos haciendo sentir mal o estarnos haciendo sentir menos. Efectivamente, hay personas que tienen el perfil de ser verdugos y capataces en nuestra vida y al final de cuentas, pues sí son personas que, digamos, se dedican a estarnos saboteando o a estarnos haciéndonos creer que las cosas no nos las merecemos y nos convertimos en las víctimas de ellos. Pero al final de cuentas, como lo hemos venido diciendo en otros programas, el poder lo tienes tú. Y si tú le das el poder a las personas de que te lastimen, de que te hagan daño, de que te hagan menos, de que tú no te la creas, de que tú no te sientas merecedor y de que además esas personas hagan en esa parte de tu secuestro emocional, pues una manera de tu hábito de vivir, desgraciadamente se convierte en una costumbre y en un uso que finalmente puede determinar la manera en la que tú vives. Independientemente del actuar de las personas, uno tiene la responsabilidad de reaccionar ante ello. Es decir, las personas pues hacen las cosas como se rigen en cuanto a sus historias, pero cada quien tenemos una historia y cada quien tenemos un costal y cada quien tenemos una creencia y una educación. Pero la responsabilidad de si te afecta o no es tuya, absolutamente. Muchas veces la verdad es que nosotros nos sentimos mal por cosas que la verdad las personas ni siquiera tienen la mínima noción de que nos están lastimando. Y hay personas, lo peor de todo, que pueden vivir años tristes, en depresión, enojadas, con el coraje, recordando supuestamente algo que una persona les hizo y de verdad esa persona ni siquiera fue consciente de cuánto daño te pudo hacer.
o de cuánto te pudo haber lastimado, o de cuánto te pudo haber enojado esa circunstancia o esa actitud o esa palabra o esa situación que a veces las personas, no sé si les ha pasado que hay gente que se puede reclamar algo y te dicen, ¿yo? ¿Cuándo te lo dije? ¿En qué momento? No me acuerdo. O sea, yo no te lo dije con esa intención. Yo la verdad es que no me acuerdo habértelo dicho de esa forma. Y la verdad se convierte en un lastre y en una piedra que sabotea nuestro desarrollo emocional con personas y con entornos. Una, porque andamos como de víctimas, viendo a ver qué dice cada quien para tomárnoslo de manera personal y que nos afecte. Y otra, porque al final de cuentas somos personas que puede ser que recurrentemente nos guste ese papel de que todos están en contra de nosotros, o que si hay una circunstancia en la vida compleja, nosotros somos víctima del mundo o de la energía o de cualquier credo religioso, independientemente de lo que cada quien crea, pero que estamos siendo castigados, digámoslo así, por esa circunstancia que está pasando. Eventualmente, lo hemos venido mencionando en algunos otros programas. Hay cosas en la vida que tú puedes controlar y hay cosas que no vas a poder controlar. Y lo que sí puedes controlar es lo que corresponde a tu propia vida, porque al final de cuentas, muchas de las veces nosotros estamos a la expectativa condicionando el actuar de las demás personas o condicionando el actuar de ciertos acontecimientos en la vida, de que si nos pasan o no nos pasan o nos dejan de pasar. Y eso entonces lo convertimos en los aciertos o en las desgracias de nuestra vida. La palabra de no te lo tomes personal va muy enfocado este programa a entender, a hacernos un poco más ligera este camino de esta vida material que tenemos, que es pues transitoria, digamos, eventualmente creo que una de las cosas, lo vuelvo a insistir, traemos muy perdido el tema de la temporalidad. A veces pensamos que vamos a ser como demasiado eternos y que nos van a alcanzar determinados años para condicionar esta parte. Yo creo que esa es una de las herramientas más poderosas. A mí me lo preguntan en las capacitaciones, en las consultorías y en lo que me dedico a dar de desarrollo humano, de cursos. Dicen, bueno, ¿cuál sería la clave para yo automotivarme a no quedarme en ese estado de pensamiento emocional, porque estoy súper atorado y porque he sido una persona que toda la vida me ha habituado a hacer de determinada manera y me cuesta muchísimo trabajo poderme desprender de esa manera de ser? Y siempre contesto lo mismo. Yo creo que la primera cosa es que entiendas que de nada te va a servir estar en ese estado emocional permanente, porque al final la vida se te va acabando cada día que vives. Y cada día que vives es uno menos que te queda. Entonces, si tú no entiendes esta parte, te la vas a pasar perdiendo el tiempo en estar siendo la víctima y tomarte personal todo lo que te sucede. Personas, palabras, actitudes, situaciones, circunstancias. Y entonces lo único que está pasando es que estás perdiendo el tiempo, porque el tiempo, lo vuelvo a comentar, es el segundo para mí regalo más importante después de la vida, porque uno puede tener la vida y perder toda la vida el tiempo y no estar viviendo realmente lo que tenemos que vivir. Recuerden esto, venimos a ser felices. Yo no sé en qué momento se nos cambió y se nos cuatrapeó la cosa, y tiene que ver mucho con las creencias y tiene que ver mucho de cómo estamos estructurados mentalmente y emocionalmente y de qué manera venimos arrastrando eso a lo largo desde nuestra infancia, a lo largo de nuestra adolescencia y como adultos. Y lo peor de todo es que no nos demos cuenta y que se nos acabe la vida sin habernos dado cuenta el desperdicio tan grande de cómo fue que la vivimos. Un día estaba yo escuchando una persona que hacía como un ensayo, pero era una persona mayor, ya era una persona que tenía más de 80 años, y decía que si yo tuviera 20 años, me gustaría escribir lo que me gustaría cambiar de mi vida. Y más o menos, y en un resumen se los vuelvo a decir, o sea, el enfoque de ese escrito se resumía en precisamente no tomarse tan en serio las cosas, no tomarse demasiado personal el tema, no sufrir tanto, realzar los momentos de felicidad más, construir los momentos de felicidad, porque además uno construye los momentos de felicidad. Eso lo vamos a hablar después del corte, porque al final de cuentas creo
que estamos muy encasillados en esta parte de estar como molestos, ¿no? Porque de repente nos toca vivir un mundo complejo y entonces todos estamos molestos por el mundo en el que nos toca vivir. Saludos por ahí a Brenda, a Gaby, a Patti, a Alejandra, a Mima, por allá desde el Cairo, en Egipto. Saludos a todos. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Y bueno, estábamos platicando de este tema, que yo creo que esta palabrita la escuchamos todos los días, pero híjole, nos hace la jugada tremendamente. Y decíamos, ¿por qué me tomo personal las cosas? ¿Cuál es la manera que hace que yo esté pensando de pronto y ando ahí como en plan un poco a la defensiva porque estoy pensando que todo lo que está sucediendo, todo lo que la gente dice, toda la gente hace, pues es en mi contra, ¿no? Este personaje luego de víctima que nos encanta y que inconscientemente luego visitamos tanto, y que al final creo que nos hace, yo siempre digo que de los papeles de jugar como seres humanos es uno de los peores, porque el papel de víctima te hace perderte de muchas cosas. Y además, ¿saben qué? Que también te hace, además de que te pierdes la oportunidad de vivir, y de darte la oportunidad de estar disfrutando todas las relaciones que puedas estar teniendo con las personas, pues también las personas, imagínense ustedes de que te empiezas a etiquetar como una persona que, oye, no le puedes decir nada porque ya se enojó, porque ya se deprimió, porque ya se puso triste, porque ya pensó que lo estabas atacando, porque ya pensó que es todo en contra de esa persona. Miren, yo muchas veces lo digo, a lo mejor hasta culturalmente, y esto es una cuestión de a lo mejor en el país en el que nos desarrollamos, por ahí dicen un dicho muy coloquial allá por mi tierra, allá en Jalisco, pareces jarrito de Tlaquepaque, ¿no? Es que todo te lo tomas así como demasiado a pecho, estás tan frágil que con cualquier cosa te rompes, o sea, finalmente eres una persona, de pronto la pregunta sería, ¿qué tipo de personas somos con una inteligencia emocional o con una administración de nuestras emociones a nivel adultos para, pues, acomodar las cosas como deben de ir? Porque muchas veces esta parte de tomarnos las cosas personal, yo se los digo, en la parte personal de tu ciclo de familia, en tu ciclo de, imagínense que no te pueda decir nada a nadie porque todo te lo tomas personal y a veces nos convertimos en eso. O sea, no te puede decir nada a tu familia porque te lo tomas en contra. No te lo puede decir nada a tu pareja porque te lo tomas en contra. Tus hijos porque te lo tomas en contra. Las personas con las que trabajas, tus amistades. Hay personas que son súper sentidas, por decirlo así. O sea, no puedes hacer un comentario. Es más, hasta haces un comentario positivo y la gente luego está pensando que se lo dices, pero que se lo estás diciendo como con un doble sentido y que es una crítica. O sea, qué terrible, ¿no? O sea, te chulean algo y seguro que te gustó, me lo estás diciendo porque se me ve mal. O sea, de verdad hay personas que esta parte la traen como ya en un carril tan a la defensiva que como dices, oye, ni bueno ni malo le acomoda, pues mejor no le digas nada porque entonces pues esta persona siempre está como muy reactiva, ¿no? Y trasladándolo en la parte laboral, fíjense que yo he visto tantas veces en las empresas y en toda esta parte de trabajo de las personas, cómo el no podernos decir las cosas, digamos, en una razón de sumar, ¿no? O sea, no estoy hablando de una crítica negativa, sino en algo que digas, oye, pues yo considero que esto está hecho de cierta forma, pero creo que se pudiera o sugiero que se pudiera hacer de alguna otra mejor manera. O sea, y dices, a veces un equipo de trabajo en lo laboral no funciona precisamente porque la gente tiene terror de decir lo que piensa, porque la persona se lo va a tomar tan personal que va a haber una represalia y que además se va a contaminar el ambiente laboral y entonces te va a poner la super cara al otro día y entonces te va a odiar y entonces va a ser tu peor enemigo. Y entonces te estás perdiendo la oportunidad de construir a lo mejor un equipo. Y fíjense nada más esto, a veces en los trabajos pasamos más tiempo con las personas que estamos trabajando que con nuestra propia familia. O sea, yo muchas veces lo veo y digo, ¿cuántas horas estás en tu jornada de trabajo? No, pues que 10 horas, ¿no? 8 horas. ¿Y cuántas horas pasas con tu familia? No, pues mucho menos. O sea, al final de cuentas, muchas veces construyes en cuestión del tiempo, de lo que inviertes en el tiempo pasar,
con otras personas. Y entonces, de pronto esta parte de polaridad y esta parte de tu forma de ser que de repente te hace así como que súper, parece que anda uno con la espadita así como a la defensiva, a ver quién me ataca para entonces activarla, porque no te pueden decir. Y además, yo creo que lo más interesante aquí sería, y yo siempre los digo, es que también como seres humanos hay que aceptarnos imperfectos, por el amor de Dios, somos seres humanos que nos equivocamos. Y que también está bien no tener la carga siempre de la razón, oye, nos podemos equivocar y está perfecto. Y hay otras maneras de hacer las cosas. Y de esa manera tú también ser un poco más compasivo con los demás, porque nos creemos los don super perfectos, que la manera en la que hacemos las cosas es la mejor. Y entonces, donde a alguien se le ocurra decir o sugerir que podría ser de otra manera, uy, ya me lo tomo como el ataque terrible, ya me lo tomo de una forma súper invasiva, me enojo, me pongo reactivo, o sea, hago ahí un tango y al final de cuentas yo creo que a veces hasta en la propia reflexión interna, pues dices, oye, pues tampoco era para tanto, ¿no? Pero lo que hemos dicho, a veces la parte de la administración emocional, digamos que no es mucho nuestro fuerte, y entonces nos hace esta jugada, el tema de estar a la defensiva, porque pensamos que la persona prácticamente se la pasó planeando todo el día para decirnos algo que nos molestara. ¿Y saben qué? A lo mejor la persona ni se dio cuenta de lo que dijo, porque lo dijo él ahí nomás y nosotros ya estamos acá con el dolor de hígado, de intestino, ya con la parte volteada, queriéndole no sé qué hacer a esa persona. Y la verdad, a veces las personas, ese digamos que es un escenario, ¿no? La persona no está consciente del daño que te hace, pero como tú te lo tomas todo personal, pues la persona te está haciendo como el daño. Y hay otra variable que si hay personas que les encanta tirar la basura de ellos para ti. O sea, tiene que haber un bote de basura y de pronto tú te atraviesas y entonces tú eres el receptor de desechos de alguien más. Y entonces, al final de cuentas, aquí la parte de no te lo tomes personal. De verdad hay personas que están enojadas con la vida. Yo sí considero que a veces, como decían coloquialmente en el ejemplo ese de la manzanita podrida, sí hay ese tipo de personas en la vida, de verdad sí las hay. Y sí son seres que es complicado poder lidiar. Yo no estoy diciendo que tengamos que ser como que perfectos para entonces llevarnos absolutamente bien con todo mundo. Yo siempre digo, si hay situaciones y relaciones complicadas, bueno, pues si no te puedes dar amor, date respeto, toma tu distancia, seamos educados. Yo creo que, como dicen, la educación por delante y la educación nunca estorba, pero al final de cuentas yo creo que en la vida sí te tienes que construir en la parte muy cercana personal del mejor equipo que puedas. Con lo que te toque lidiar, bueno, pues ya irás escogiendo. En la parte de trabajo, pues muchas veces te toca estar con personas que tú no eliges. Al final de cuentas, pues es tu equipo de trabajo y pues tienes que ser inteligente emocionalmente para poderlo lidiar. Pero sí ser muy receptivos a estas personas que acaba siendo tú su bote de basura y que yo les llamo que son personas así como digamos redondas, o sea, no tienen lado. Nunca vas a poder quedar bien con esas personas. Siempre va a haber un punto negativo en su vida que cualquier cosa les va a molestar, no les va a parecer, nada les es suficiente, nada les llena, están llenos de desgracias, les encanta ser víctimas, les encanta controlar, les encanta chantajear, les encanta ser el más uno, o sea, siempre te van a ganar en todo. Y la verdad, cuando tú detectes ese tipo de personas, pues mucho menos te lo tomes personal. Porque lo peor que te puede pasar es que encima se la creas a un tipo de persona de esa, porque al final todo eso que te dice y que te puede lastimar, que te puede hacer un secuestro emocional, que te puede herir, es el espejo de su carencia, de su desgracia de vida, de su frustración, de sus traumas y de todas sus historias que no son boleto tuyo. De verdad, hay veces que nos toca tener ese tipo de personas lo más cercano que nos pudiera pasar. Y estoy hablando desde familia. Estoy hablando de que hay personas que a veces por la naturaleza de cómo les tocó, os andan queriendo repartir basura para todos lados. Hay que quitarse. Y si, bueno, pues es tu familia, pues de alguna manera acomódalo como vas a lidiar con eso, porque bueno, a lo mejor ahí a veces, pues por el tema de la relación y demás, pues hay que llevárnosla un poquito, digamos, más armónica,
pero sí tener en cuenta que no te puedes tomar personal de verdad algo que puede ser tan evidente. O sea, hay personas que te hacen unas críticas que ni siquiera son congruentes en la lógica de un ser humano y los tienes diciéndote cosas terribles y los tienes haciéndose las víctimas toda la vida al lado de ti para que tú caigas en esa carga emocional de ellos y que además de que te tiren la basura, entonces tú seas el responsable de que esa persona tenga una estabilidad emocional. No te tomes personal eso de ninguna sola manera. Yo creo que hay que saber identificar cuando nosotros recibimos una crítica constructiva y de verdad yo lo digo, toma las cosas de quien viene. Si realmente es una persona que en tu cabalidad, en tu razón, en tu entendimiento, en tu normalidad y en tu filtro de vida, tú consideras que debes de atender esa sugerencia, crítica o algo que a lo mejor también tú hiciste mal y esa persona te está manifestando algo, bueno, pues entonces hay que atenderlo, hay que considerarlo y, ¿por qué no cambiarlo, no? Yo muchas veces, hay veces que hay personas que me dicen, pues es que yo pienso que las cosas las hago bien. Y entonces a lo mejor es la ignorancia de que no ha levantado la mano alguien a decirte, oye, es que esta forma de ser tuya me lastima. O sabes qué, yo creo que tú deberías te sugiero que pudieras a lo mejor modificar esta forma de decirme las cosas porque como me las dices, pues yo me lo tomo de manera muy personal y me está afectando. Entonces se recibe, pero a lo mejor la forma no es la adecuada o no es la que a mí me va a funcionar porque me genera una animadversión y me genera algo negativo para ti. A veces el fondo de las cosas no está mal. Muchas veces está mal la forma en cómo lo hacemos. Y de allá para acá, ¿eh? No estoy diciendo que a veces nosotros tengamos las mejores maneras. Aquí la pregunta sería, ¿cada cuándo tú andas o tus relaciones personales, chécate, ¿eres una persona que te tomas muy a menudo lo que te dicen de manera personal y te afecta? ¿O eres una persona objetiva que de alguna manera sabes administrar y sabes poner y acomodar las cosas donde deben de ir? Esta parte tiene que ver mucho porque muchas veces nos comunicamos de una manera muy inadecuada. Y nosotros como receptores o nosotros como comunicadores, a veces también hacemos el comentario, híjole, en el momento menos adecuado. O lo decimos delante de alguien más y entonces pues esa persona lo toma personal porque pues es una crítica pública y entonces pues eso no debería de haber sido lo más adecuado. O hasta en tu trabajo también, ¿no? Yo siempre lo digo, las felicitaciones en público, los regaños en privado. Y si yo quiero tocar un tema delicado con alguien o algo que sea como súper personal, puedes hacerlo en corto. Y la manera es, pues, ver un contexto. Yo siempre lo digo, si al final de cuentas te están viendo enojado o tú estás viendo enojado a alguien, digamos que no es el mejor momento de hacer una crítica o hacer una sugerencia de cambio de forma, ¿no? Hay que buscar los momentos, pero hay que entender que a veces también la manera en cómo nos estamos comunicando, hay tres formas en un contexto general de canales. A veces queremos ser como los papás o las mamás de las personas. Hay veces que queremos ser los hijos de las personas, ¿no? ¿Qué hace un papá y una mamá? Pues esos no se equivocan. Esos te dicen las cosas como deben de ser. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Y a veces así somos. Somos como papás o mamás. Y también como papás y mamás, pues no somos receptivos a la crítica y nos lo tomamos de manera personal en vez de entender que también una mamá y un papá se equivocan. Tampoco estudiaron para ser papás y mamás y también son seres humanos y se equivocan. Y hay veces que también recibimos y manejamos la información como niños. ¿Qué hace un niño? Pues un niño lleva la contra, a un niño le dices, oye, no agarres aquí y lo agarra, un niño siempre hace el berrinche, un niño te hace en contra de lo que tú dices, pues siempre busca la manera a lo mejor de no tomarlo tan en serio. Y a veces, en vez de ser adultos, y en vez de comunicarnos como adultos y tomarnos las cosas como adultos, o las tomamos como papás o las tomamos como niños. Digamos que esos son los dos extremos. Y eso nos hace también esta parte de que nos lo tomemos de manera personal y que perdamos el hilo de la objetividad, tanto de las cosas y tanto de las circunstancias. Ahorita hemos hablado mucho del tema de las personas. Muchas veces tú puedes estar guardando un rencor con alguien
de hace años, es que un día en tal lugar, así ya asado, me dijo tal cosa y yo sufrí y me hizo y me dijo. Y hay veces que tú puedes estar delante de esa persona y le dices esa situación y te dice, no me acuerdo. Es que ni siquiera me acuerdo que yo te dije eso. Y si te dije eso, pues discúlpame porque yo no te lo dije de esa forma. Y a veces nos puede parecer tan tonto, pero aquí la pregunta sería para todos. ¿Cuántas cosas pendientes tienes con seres, con personas, que tengas ese tipo de pendientes y de situaciones en las que estés batallando emocionalmente y estés secuestrado emocionalmente porque tú te lo tomaste personal y al final de cuentas se reduce en un malentendido, en algo que tiene a lo mejor años y en verdad, pues esa persona de verdad no te lo hizo pues con el ánimo de lastimarte o de hacerte enojar, pero al final de cuentas son los filtros de la manera en la que nosotros reaccionamos y cómo nos fuimos tomando esa situación. Está la parte también que nos hace la jugada terriblemente del suponer. Y yo no sé por qué, pero esto es una cuestión del ser humano, pero es que siempre que suponemos, suponemos a lo negativo. O sea, siempre que suponemos algo, suponemos la desgracia. O sea, se tardó, no, pues no llegó porque algo le pasó, o porque no le importó, o no me llamó porque no fue importante, o porque a lo mejor, pero siempre le damos una connotación negativa. El ser humano no está condicionado mentalmente para que a la hora que suponga algo, lo haga de manera positiva. Eso es más raro. Puede ser, sí, pero cuando tú ya eres una persona que emocionalmente has trabajado muchísimo con este tipo de creencias, con este tipo de filtros emocionales y con la parte de tu historia. Porque además, esas etiquetas que vamos teniendo, pues muchas veces por ahí también nos las dicen, ¿no? Es que cuando una persona te dice eso, es porque seguramente es así, ¿no? Entonces en algún lugar lo escuchamos y entonces cuando de pronto se te aparece ese personaje y te dice esa situación, ¡tling!, te cae la ventanita y dices, claro, me lo está diciendo porque es malo, porque me quiere lastimar y porque además seguramente todo el día se puso a pensar de qué manera me iba a destruir con el comentario. La persona, vamos, pero ni por aquí le pasó. Hay personas que sí, no estoy diciendo que no. Hay personas que sí andan por esta vida, digamos, de ladrones de energía emocional y hay personas que andan saboteando la vida de todo mundo y no les alcanza el día para andar fastidiándose al primero que se les cruce. Me queda claro que los hay. Yo en esta parte de desarrollo humano lo que me dedico, veo de todo. ¿Qué les puedo decir? Hay gente que yo me topo que de verdad sí digo, qué gente tan más complicada. Y yo muchas veces digo, pues sí, como lo puse en el ejemplo, ¿no? La manzana podrida del jarrón. Y de esas manzanas, pues hay que tomar distancia, ¿no? Con respeto, como a cada quien nos toque, acomodar a la gente en donde debe de ir, cómo nos conectamos y nos tomamos de manera personal el tema de las relaciones humanas. Y de qué manera pues nos hace la jugada, de qué manera pues nuestras creencias, nuestra parte de historia nos hace, bueno, pues que de alguna manera estemos sufriendo y nos convirtamos en la víctima pues de personas y de nuestro círculo, de la familia, de amigos, de pareja, de hijos, de trabajo. Y también hay una parte también que tiene que ver con la frustración y el tema de las circunstancias en la vida. O sea, finalmente, como lo hemos venido mencionando, hay cosas en tu vida que puedes controlar, que en este caso tiene que ver con las relaciones humanas, pero hay cosas que pasan en la vida que tú eres ajeno a poderlas controlar y hay situaciones que van sucediendo en la vida que pues no son las que esperamos, no son las que nos encanta que sucedan, no son las que a lo mejor traíamos nosotros programadas que sucedieran y que al final de cuentas en la vida no nos pregunta y suceden, ¿no? Entonces, la parte de tomarnos personal los acontecimientos de la vida, muchas veces les digo, o sea, independientemente del credo religioso o de lo que tú creas en tu energía, en la luz o lo que maneje tu vida o tu existencia, muchas veces esta parte de frustración del por qué te pasan cuáles o determinadas cosas se convierte en que tú te lo tomas de manera personal y crees que es como el castigo divino que la vida te mandó en una situación o en una circunstancia de dolor
y te lo tomas de manera personal como si la vida estuviera en tu contra. O sea, más o menos como si el mundo y el universo conspirara a que tú estuvieras padeciendo y tú estuvieras sufriendo esa parte. Entonces, yo creo que todo este tipo de acontecimientos que nos suceden en la vida, dolorosos, complejos, tristes, por decirlos así, al final de cuentas, algunos por el trance natural de la vida, otros porque pues al final de cuentas nosotros no los podemos administrar ni los podemos controlar. Pero el desafío aquí tiene que ver de qué manera yo reacciono ante eso. Al final de cuentas eso ya sucedió o va a suceder o son situaciones que están sucediendo, pero el punto aquí es de qué manera yo reacciono a esa situación, a ese acontecimiento y qué punto de mí como persona me hace ser la mejor versión y me hace ser como ser humano el poder reaccionar de manera lo más positivo que puedo, por más doloroso que sea. Y creo que esto a veces es complicado decirlo, pero a todos nos suceden cosas. A veces nos dedicamos mucho a planificar y decir, y voy a hacer, y voy a ir acá, y voy allá, y de repente la vida te acomoda en otros momentos, con otras personas, haciendo otras determinadas cosas, que dices, bueno, pero esto yo ni me lo hubiera esperado, pero por ninguna forma, motivo, razón, y estoy aquí en medio sufriendo y padeciéndolo. Entonces, si yo me tomo personal todas esas circunstancias de la vida, pues voy a ser una persona súper frustrada y voy a ser una persona que estoy ensimismada en el papel de víctima, entendiendo que la vida es una desgracia, porque al final de cuentas, la punta del iceberg de las depresiones y de la falta de motivación en las personas es precisamente el que tú pierdas el sentido de la vida y que veas a la vida como si fuera tu enemiga, como si el universo conspirara en tu contra y como si todo lo que estuviera pasando a tu alrededor está fraguándose de alguna manera para hacerte sufrir. Y lo peor del caso es que cuando tú te conectas con este tipo de frecuencia o de idea, es como cuando dices, bueno, pues le siguen pasando más y más y más cosas y la gente a veces está conectada a una ideología de la vida como si fuera lo peor que te puede estar pasando el vivir. Y a veces un problema de este tamaño tú lo conviertes en un problema de este tamaño. Y en verdad se los digo, yo conozco personas que de verdad tienen problemas graves, hablo de cubrir necesidades básicas del ser humano, que no las tienen cubiertas, que no tienen ni siquiera eso, y la gente tú la ves y dices, si no lo supiera es que ni se lo noto, o sea, porque la persona no lo está administrando de manera negativa, lo está aceptando, lo está drenando, lo está tratando de llevar y de administrar emocionalmente para sobrellevar. Pero hay personas que son incapaces de poder aceptar pues estas cosas naturales que pasan, acontecimientos y situaciones, y se vuelve una desgracia. Y hay otras personas que si no le es suficiente con la desgracia de su vida, pues adopta desgracias de otras personas, como si no les fuera suficiente en la desgracia y en la novela de su vida como para andar adquiriendo las de otros, y sigue en depresión y sigue sufriendo porque se toma personal hasta lo que ni era para él o para ella. O sea, lo que le hicieron a otra persona o lo que le está pasando a otra persona, lo apropio como personal y entonces tengo una reactividad y un comienzo de esta, pues yo creo que es una de las dos enfermedades de este siglo, lo que es el estrés y lo que es la depresión. Y al final de cuentas, otra cosa que es terrible porque estamos en una expectativa fundada en no sé qué, no sé, a veces pensamos, como les digo, que va a ser eterno esto, que no sé cuántos lustros o cientos de años fuera a durar la vida de un ser humano, como para pensar que tenemos el tiempo para estarlo perdiendo, sentaditos esperando que las personas digan lo que nosotros queremos escuchar, hagan lo que nosotros queremos que hagan, como si quisiéramos callar y poner en silencio a todas las personas porque no queremos escuchar nada que nos moleste porque todo nos molesta o todo nos hace sufrir o todo nos lastima o todo está en nuestra contra o la vida es una desgracia y entonces la vida también está en mi contra. Y de alguna manera empezamos a somatizar de manera física lo que nuestras emociones no puedan administrar. Acuérdense de esto, lo que tus emociones
no, lo que tú no eres capaz de administrar de tus emociones, tu cuerpo lo va a gritar. Y entonces, de pronto podemos estar somatizando en algún punto de nuestro cuerpo todas estas emociones y todas estas frustraciones que se derivan de tomarnos todo de manera negativa. Y como les digo, hasta chistoso fue la parte, ¿no? De decir, a veces hasta un piropo lo tomas mal porque piensas que te están dando un doble sentido. Y yo creo que debemos de analizarnos todos de qué manera recibimos las cosas y de qué manera las decimos. Y si somos de esas personas que eventualmente tenemos conflicto con la mayoría de las personas con nos relacionamos, híjole, pues hay que darnos una checadita. A lo mejor también nosotros estamos haciendo las cosas de una manera muy inadecuada, muy impropia o con una forma cero constructiva y estamos de alguna manera contribuyendo a hacer daño o a hacer un secuestro emocional de los demás. Yo creo que debemos de alguna manera ahorita aprovechando que ya vamos a estarnos acercando a este final del 2019, que fue un año fuerte con muchas cosas, conozco muchas personas, a mí en lo personal, y conozco muchas personas cercanas donde ha sido un año de verdad de mucho movimiento, de muchos cambios, de muchos procesos, de mucho entendimiento. Pues aquí sería la sugerencia, no nos tomemos demasiado personal las cosas y administremos de manera adecuada pues todo lo que nos está pasando para que en vísperas del siguiente año pues sea uno de, a lo mejor de nuestros propósitos, ¿no? Qué bien que pudiéramos administrar de manera más correcta y que dejemos de tomarnos personal a lo negativo, pues las cosas que las personas por ahí pueden expresar y que pues si cada quien trae su factura y de repente, como lo dije, pues su basura, pues que lidie cada quien con la de ellos, porque bastante tenemos que lidiar con la nuestra. Amigos, los invito, nos sigan a nosotros aquí en nuestras redes, en el solradio.mex en Facebook, en el canal de YouTube, El Sol Radio, la página www.elsolradio.mx, en mis redes, en lo particular, @marlene_tu coach, en Twitter y en Instagram, y en Facebook, Rade Coaching, que nos sigan por ahí también en el canal de YouTube. Y quiero por ahí pasarles una frase, ya saben que me encanta estarles dando por ahí una frasecita, que nos regala Miguel Ruiz y dice, no te tomes nada personal. Cuando eres inmune a las opiniones y a las acciones de los demás, jamás serás víctima del sufrimiento innecesario. Y esto a razón de decirles, yo creo que a veces sufrimos también muchísimo por las cosas que suponemos. Ese es otro de los grandes pecados que tenemos, ya lo dijimos, el suponer que todo está en nuestra contra y que todo es una desgracia. Sufrimos demasiado a veces por lo que todavía no ha pasado. Lo hemos venido diciendo también, estamos a veces anclados al pasado, sufriendo en una depresión por lo que ya sucedió y estamos ansiosos y estresados por un futuro que todavía no sabemos si va a suceder. Amigos, los invito que vivan más su hoy, que vivan más el ahora y que disfruten más la oportunidad que tenemos todos los días. Lo digo yo en una frase, que tenemos la oportunidad del día de hoy de reinventarnos y de ser felices. No nos tomemos de manera tan personal las cosas, sepamos administrar nuestras emociones y las emociones también de los demás. Y pues agradecerles enormemente el espacio, el tiempo, bendiciones para todos ustedes, que Dios y los bendiga y nos vemos por ahí la próxima semana, 24 de diciembre. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.